Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Bendiciones en el nombre del Señor, bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy estaremos estudiando la última lección de la serie que hemos venido estudiando los jueves, Lecciones en la vida de Jacob. Hoy tendremos la cuarta y última en esta serie. Eso no significa que son solo 4 lecciones que podíamos tomar de la vida de Jacob. Son 25 capítulos del Génesis destinados prácticamente a la vida de Jacob. Y hay muchísimo más que 4 lecciones allí. Pero bueno, en esta serie por ahorita es la cuarta lección. Y esta lección de hoy está basada en los hijos de Jacob. Y tiene que ver con el cambio. Sí se puede cambiar. Los hijos de Jacob crecieron en un ambiente muy hostil. Probablemente. Crecieron lejos de su abuelo Isaac, hombre de fe. Crecieron lejos de su abuela, Rebeca, mujer de fe con todos los errores que cometiera, de sus primos probablemente, otros hijos, etc. Ellos crecieron en tierra de su abuelo pagano, de Labán, el padre de Lea y de Raquel, las 2 esposas de Jacob, en tierra lejana, en tierra de Aram, tierra pagana. Como usted sabrá, la influencia que tiene nuestro entorno cuando crecemos llega a determinar o a ser muy decisiva en quienes llegamos a ser nosotros después. Usualmente nuestra familia inmediata, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros tíos, etc., llegan a tener una influencia determinante en el contexto en el que crezco, determina mucho de lo que viene a ser mi vida. Bueno, los hijos de Jacob crecieron en un ambiente hostil y difícil probablemente. La única regla de oro que se conocía en ese entorno quizá era que el que tiene el oro pone las reglas. Así sencillamente funcionaba el mundo pagano de aquel entonces. Los hijos de Jacob entonces crecieron en un ambiente difícil y hostil. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos de algunos de los hijos de Jacob y algunas de las cosas malvadas que ellos hicieron. Por ejemplo, la vileza de Rubén de acostarse con su padre. En Génesis 35, 22 al 26, se nos narra que Rubén, el primogénito de Jacob, fue y se acostó con Bila, una de las concubinas de Jacob. Fue y se acostó con ella. Esto fue una vileza. Más adelante, en el capítulo 49, versículo 3 al 4, cuando antes de morir Jacob hace llegar a todos sus hijos para hablarles, empieza hablándole a este mayor, a Rubén, y le habla y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor y de mi fuerza. El más importante, el principal, el de más estatus, digámoslo hoy en términos modernos. Y le alaba y le recuerda todo lo grandioso y privilegiado que él era. Pero luego le dice: ya no serás el principal. Has caído de ese lugar por cuanto te envileciste, le dice Jacob a Rubén, subiendo al estrado de tu padre. O sea, te envileciste al haber tomado a mi mujer por mujer tuya también. Haberte acostado con una que era mi mujer. Una vileza, indiscutiblemente una vileza de parte de Rubén. Otro ejemplo muy parecido es el caso de Judá. En Génesis 38, 16 al 18 se nos narra cómo Judá se acuesta ahora no con una mujer de su padre, pero con la mujer de su hijo, con su nuera. Otra vileza terrible. Algo escandaloso. De hecho, en el caso de Rubén, por ejemplo, el acostarse con la mujer de su padre, siglos después, allá ya cuando la iglesia está establecida y el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, se nos cuenta cómo había un hermano
en la congregación de Corinto, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, que tenía a la mujer de su padre, lo cual era una abominación. Y incluso el apóstol Pablo decía que tal fornicación ni siquiera se oye entre los gentiles, ni siquiera los paganos estaban haciendo cosas de esas. Y estaba pasando en la iglesia, una vileza. Esto lo digo para seguir ilustrando, poder observar la magnitud de la vileza que había en una acción de esta naturaleza. Bueno, estos eran los hijos de Jacob. Rubén se acostó con la mujer de su padre. Judá se acostó con la mujer de su hijo, con su nuera. ¿Y qué decir de cuando vendieron a su propio hermano de sangre, a José? ¿Se acuerdan? Cuando fingieron haberlo matado y lo depositaron en una cisterna, en un agujero, y luego lo sacaron para venderlo a unos mercaderes que se lo llevaron como esclavo a Egipto, etc. Eran hombres malvados. Eran hombres que habían crecido en un ambiente y en unas circunstancias terribles en aquel tiempo. En un mundo pagano, en donde aprendieron toda clase de males y de vilezas. Sin embargo, se puede cambiar. Ellos llegan a cambiar en su vida. Y uno de los episodios de las maldades de ellos se nos cuenta en el capítulo 34 del libro de Génesis, donde toma fundamento nuestra lección de hoy. En el capítulo 34 de Génesis, versículo 25. Vamos a leer aquí en Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Una masacre total, completa, una destrucción absoluta de todo un pueblo, toda una ciudad, toda una nación. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué hicieron esto? Sucede que Dina, la única hija de Jacob, que había tenido con Lea, su primera esposa, Jacob tuvo 6 hijos con Lea. Simeón y Judá eran 2 de esos hijos con Lea. Y eran hermanos de sangre, de padre y madre, de Dina, la única mujer de Jacob. Sucede que ese día Dina decide ir a visitar este pueblo pagano, a ver las mujeres de aquel lugar, dice. Y llegando a este lugar, se encuentra con un joven que se llama Siquem. Siquem era el príncipe, si quiere usted mencionarlo, si queremos verlo de esa manera. Era el hijo de tal vez el hombre principal de aquel pueblo, que era Hamor. Hamor tenía un hijo que se llamaba Siquem, un joven que cuando ve a Dina llegar se enamora perdidamente de Dina. Al enamorarse de Dina la toma, probablemente por la fuerza, o la toma y se acuesta con ella, envileciendo a Dina. Esto lógicamente enfurece tremendamente a Jacob y a sus hermanos cuando se dan cuenta. Pero sucede que el joven se enamoró de Dina. Y va y le pide a su padre Hamor y le dice: padre, quiero que vayas a casa de Jacob, o que vayamos y pidas en mano o la mano de Dina para mí. Quiero casarme con ella. Quiero arreglar esto. Ciertamente lo que hice no está bien, pero yo quiero que se haga de la manera correcta. Yo quiero casarme, quiero unirme a ella. Pídela para mí por mujer. Entonces Hamor, su padre, se va con su hijo Siquem y llegan a casa de Jacob. Y también vienen sus hermanos que estaban trabajando en el campo y llegan y tienen la reunión y conversan. Y Siquem entonces, y Hamor y Siquem, su hijo, piden la mano de Dina. Y le dicen a Jacob: estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Multiplícanos la dote cuantas veces sea necesario y nosotros pagaremos. Y entonces
Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, contestan a Siquem y le dicen, bueno, seguro sí, vamos a hacerlo, de acuerdo. Aceptamos su propuesta con una condición adicional. ¿Cuál es esa condición? Dice Siquem. Y ellos dicen, bueno, que se circunciden todos en el pueblo. No solo ustedes dos, sino todo vuestro pueblo. Porque no podemos nosotros emparentar con incircuncisos. En otras palabras, le estaban pidiendo que se conviertan, lo que llamaríamos, o lo que se llamaría en el Nuevo Testamento después, un prosélito. Que se conviertan al judaísmo o a la fe nuestra por medio, en ese tiempo no judaísmo todavía, pero a la fe nuestra, a Jehová, por medio de la circuncisión. Siquem y Hamor aceptan, se circuncidan ellos, y en la puerta de la ciudad de ellos circuncidan a todo varón también. Cumplieron con todos los propósitos, todos los requerimientos, incluso regresan contentos a su pueblo y le dicen a todo el pueblo, estos hombres de Jacob, de allá de Aram, son gente buena, son gente que nos respeta y van a emparentar con nosotros, tomaremos sus hijas y ellos tomarán las nuestras también. Un acuerdo de buena voluntad, un acuerdo hecho bajo las condiciones requeridas, un pacto de caballeros si gusta, interesante, que de muy buena voluntad de parte, en este caso, de los paganos. Pero cuando leemos el versículo 13 de Génesis 34, dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había enmancillado a Dina, su hermana. Ya dijimos que lo que cometieron estuvo mal. Lo que hizo Siquem estuvo mal. Pero Siquem está pidiendo disculpas, perdón, y por amor, interesantemente, está dispuesto a hacer lo que sea por quedarse con la mujer que ama. Se enamoró el joven. Y víctima de esa emoción del momento, cometió un error. ¿Cuántos no lo han hecho en el mundo moderno? Pero está, a diferencia de muchos hoy, dispuesto a remediar su error, a casarse, a tomar a aquella joven por su mujer legalmente y a hacer lo que sea necesario, a pagar lo que fuera necesario por la mujer que amaba. Curiosamente, a Jacob le había pasado algo parecido en la juventud. Había trabajado 14 años por la mujer que amaba, por Raquel, la hija de Labán. Pero vemos aquí que los hijos de Jacob ya tenían como un plan montado y hicieron una trama que ejecutarían después, y con engaños despidieron a Siquem y a su padre Hamor. Ahora, cuando usted lee lo que leímos ya del versículo 25 en adelante, que entonces llegaron Simeón y Leví, cogieron su espada y se fueron allá a aquel pueblo de Hamor y de Siquem y mataron a todos. Dice, y llama la atención que dice que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, se habían circuncidado, ¿se acuerdan? Al tercer día de circuncidado, eso es una operación muy dolorosa, era un corte doloroso. Llegaron y en una condición en la mayor tal vez incapacidad para defenderse probablemente aquella gente por encontrarse en el tercer día de circuncisión. Llegan y matan a todos los varones y matan a Hamor y a Siquem, con quienes habían hecho un pacto de caballeros. Después de eso, no contentos, regresan y saquean la ciudad, roban todo, absolutamente todo, incluso se llevan a las mujeres y a los niños como esclavos para su tierra. La maldad de los hijos de Jacob. Como usted puede ver, los hijos de Jacob no fueron siempre. Sé que luego llegaron a ser el pueblo escogido de Dios. Pero la imagen que tiene usted de ese pueblo posteriormente no es la que tenían ellos antes. Ellos ya habían sido malvados, malos, paganos, sanguinarios, vengativos, rencorosos, sin escrúpulos. Uno se acostó con su nuera, otro se acostó con su madrastra. Vendieron a su propio hermano, etcétera, etcétera. Fueron hombres malos, malvados. Pero el punto de esta historia, mi amado, en esta hora o de esta lección, es que estos hombres cambian su vida.
Luego llegan a ser la gran nación, o son el fundamento de la gran nación santa y sagrada de Jehová. Leví, que es el que cometió esta atrocidad aquí junto con su hermano Simeón, como ya usted leyó, contra esta gente, asesinó a espada a todo mundo allí, llega a ser de donde el sacerdocio es escogido. Llega a ser la tribu consagrada a la santidad dentro del pueblo de Dios, la tribu de Leví. Esto nos ilustra con total claridad la posibilidad que todos tenemos que cambiar. Ellos llegan a cambiar. En Génesis capítulo 44, el versículo 18, tenemos una escena. Ya a las alturas de Génesis 44, esto es cuando ya ellos, al andar del tiempo, han vendido a su hermano José, a los mercaderes que luego lo vendieron en Egipto como esclavo. Al andar del tiempo, José ya ahora es un hombre importante, viene la hambruna en toda la tierra y entonces estos mismos hombres tienen que venir a Egipto a comprar comida, se encuentran con su hermano y para revelárseles entonces esconde la copa suya personal. José esconde la copa en la que él bebía en el costal de trigo del hermano menor, el hijo menor de Jacob, para entonces, que era ya ahora Benjamín, con el propósito de tener una excusa, una trama para poder hacerlos regresar, buscando de alguna manera el encuentro. Y cuando está sucediendo todo esto y José manda a traer de regreso a sus hermanos para requisar, para revisar los sacos, para encontrar la copa, como usted recordará tal vez la historia. En la conversación entre José con sus hermanos se da lo siguiente. En Génesis 44, el versículo 18, dice aquí entonces la Biblia: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y dice el 19, mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y sigue la historia. José comienza a indagar, ya le cuentan, bueno, sí, tenemos uno, es el menor, se llama Benjamín, etcétera, es los ojos de mi padre ahora. Ahora, en el versículo 33, porque la historia es muy larga, no nos da el tiempo para leer todo, pero en el versículo 33, que está hablándole a José, le dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Yo quiero que note aquí algo, mi amado. Número 1 importante aquí. Hubo un cambio en el corazón de estos hombres. Note ahora lo que está dispuesto a hacer Judá, en este caso, que es el que está hablando, por amor a su padre y a su hermano. Antes había vendido un hermano menor, a José, frente al cual está en ese momento sin darse cuenta. Ahora tiene otro hermano menor. Está dispuesto incluso a morir por él, por no ver el daño que esto podría causar otra vez a su padre. Era otro hombre. Había cambiado. Evidentemente era otra persona. El amor, tal vez al andar del tiempo, los años ahora, quizá la edad, no sé, pero era otro hombre. No era el mismo aquel. No era el mismo aquel que antes había cometido las maldades que antes había cometido. Curiosamente, el que está hablando aquí es Judá, el mismo que se había acostado en su juventud pagana con su nuera. Ahora dice: yo no puedo ver, mi alma no tiene capacidad ya para ver a mi padre cuando yo le diga que su hijo menor no lo traje conmigo. Amor auténtico, genuino, un cambio en la vida de este hombre a través del tiempo, habiendo vivido el tipo de vida y siendo lo que había sido. Te preguntamos aquí, ¿qué motivos tendríamos nosotros para cambiar?
Tú puedes cambiar, mi amado hermano, amigo. Usted puede cambiar también. La pregunta es, ¿qué motivos hay en tu vida para poder motivarte y querer cambiar? Bueno, déjame decirte, el amor es uno extraordinario. El amor por otras personas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. No tiene envidia, no es jactancioso. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante. Todo lo puede, el amor todo lo puede, incluso me puede llevar a cambiar mi vida de pecado por una vida buena, y yo lo puedo hacer por amor. Amor por mí mismo, amor por ti mismo, mi amado, por temor, por ejemplo, a la condenación. En el capítulo 7 de Mateo, versículos 13 al 14, Cristo habla de dos puertas que pueden pasar. La puerta angosta y la puerta ancha. Y la gran mayoría de la humanidad, dice Cristo, va por la puerta ancha. Pero ¿sabes qué? Puedes decidir entrar por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, a la condenación. Pero la puerta angosta, que es la puerta del bien, la puerta de la salvación, la puerta de Cristo Jesús, la puerta de la santidad, la puerta no de una vida pagana, mundana, sino una vida recta, justa, santa, piadosa, amable, llena de amor, etcétera, etcétera. Cuando decides pasar por esa puerta, vas camino a la salvación, a la vida eterna, no a la perdición. Entonces, yo puedo dejar de estar pasando o de pasar por la puerta ancha y decidir pasar por la puerta angosta por amor. Por amor a otros, por amor a mi persona también. Por temor al gran día del juicio final. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10. Vamos a leer aquí brevemente este texto. 2 Tesalonicenses 1, versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, observe esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Una razón para querer cambiar tu vida, mi amado, y comenzar a andar en el camino del bien, independientemente de cuál haya sido la vida pasada, como pasó con los hijos de Jacob, es porque hay una pena de eterna perdición para aquellos que no conocieron a Jehová ni obedecieron al evangelio, excluidos de la presencia de Dios, en llama de fuego. Ese es un gran motivo para querer buscar el cambio, ir por la puerta estrecha, aunque se estreche un poco en esta tierra a veces, tal vez, aunque eso es muy relativo. Yo le puedo dar testimonio personal, mi amado. Yo tengo más de 30 años, casi 35 años de ser cristiano, y nunca yo me he sentido estrechado en la vida. La verdad, por ninguna puerta estrecha he pasado, porque ha sido una vida de bendición, de gloria con mi familia. Nada nunca de qué arrepentirme, al contrario, mucho de qué gozarme, mucho de qué estar agradecido. Por amor a Dios es otra razón, por supuesto, para cambiar, porque Él nos amó. Primero de Juan capítulo 4, versículo 19. La palabra de Dios dice ahí que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una buena razón para cambiar es por amor. Después de todo, precisamente, el evangelio de Cristo es acerca del cambio, es acerca de cambiar, y se puede cambiar. Y hay ejemplos bíblicos no solamente de uno o dos cristianos, sino incluso hasta de grupos grandes, congregaciones completas, que dan testimonio en la Biblia de haber podido cambiar por amor a Dios, y que la vida cristiana es acerca del cambio. Miren, por ejemplo, conmigo en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer brevemente aquí en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 al versículo 11. 1 Corintios 6, 9
al 11, dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los homicidas, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, observa el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí lo ve? Aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes eran todos estos males. Eran gente malvada, pecadora, avaros, hechiceros, fornicarios, adúlteros. Y dice: esto erais vosotros, versículo 11, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido cambiados por la sangre de Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice precisamente eso. Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y van a tener dos bendiciones: el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Cristo Jesús para cambiar tu vida, eres perdonado de tus pecados y recibes el Espíritu Santo en tu vida. Como sello, como garantía, como evidencia, como prueba, como muestra de autenticidad y de pertenencia a Jehová. Ese Espíritu Santo luego, a través de su palabra, te va a guiar a través de la vida para que te mantengas en esa condición. Pero ahora ya estás sellado, eres de Dios. Sí se puede cambiar, mi amado. Sí se puede cambiar. Habiendo tenido una vida pagana como los hijos de Jacob, podemos venir al cambio. Y la vida cristiana es acerca del cambio. Ya ve usted, la iglesia en Corinto lo hizo. Pablo habla de que muchos habían sido incluso ladrones. Se puede cambiar de ladrones a benevolentes. Efesios capítulo 4, versículo 28 nos da ese testimonio. Se puede cambiar de ladrones a benevolentes, de perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 23, por ejemplo. Otro ejemplo que quisiera mostrar es el caso del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, el versículo 23, aquí mismo despuesito de Corintios donde estábamos ahorita, dice la palabra: solamente oían decir. Los hermanos solían decir esto sobre Pablo: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Mire usted, la fe que en otro tiempo asolaba, la fe que en otro tiempo perseguía, ahora la predica. Un cambio total y radical de vida. Había cambiado su vida por haber venido a Cristo Jesús. Sí se puede cambiar al venir a Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios nos dice que nos ha trasladado de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, de la potestad de las tinieblas a la luz en el reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 nos da testimonio de eso. Es lo que Cristo hizo con nosotros los cristianos. Entonces, todo esto es evidencia, mi amado, que sí se puede cambiar. Y uno de los más dignos o extraordinarios ejemplos de esto en el Antiguo Testamento es el caso de los hijos de Jacob, que vivieron una vida pagana, vivieron una vida mundana, con un corazón negro, pecadores, a ser la nación santa especial de Dios. En Cristo Jesús nosotros podemos lograrlo también. ¿Cómo empiezo esto? ¿Cómo podía yo empezar este proceso de cambio en mi vida? Bueno, puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo empezar por cambiar mi corazón por medio del arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38, ya lo mencioné hace un momento. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Por dónde empiezo? En el versículo 37 de Hechos 2, esta gente preguntó exactamente eso. Y si usted se está preguntando allí: ok, hermano Carlos, sí quisiera hacerlo, pero ¿cómo comienzo? Bueno, déjame sugerirte. Número 1, debes de arrepentirte porque ya estás escuchando el evangelio. Debes de arrepentirte de corazón. Empieza por allí. En Hechos 2:37
Dice la Biblia que Pedro, predicándole a aquella multitud que le interrumpió cuando él estaba predicando para hacerle una pregunta, ellos le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 37, Pedro les dice a ellos, les está predicando en ese momento y les está diciendo: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el 38 ellos hacen la gran... Entonces, y ellos preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces dice que Pedro les dijo: número 1, arrepentíos. ¿Por dónde empieza? Empieza por arrepentirte. Esto es tomando la decisión de cambiar tu vida, dejar el pecado atrás y comenzar a seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 22, si no me equivoco, tenemos la historia de los dos hombres. Uno de ellos, la parábola del hombre que tenía 2 hijos y los mandó a su viña a trabajar, y uno le dijo que no iría, el otro le dijo que sí, el que dijo que sí no fue y el que dijo que no fue. ¿Qué hizo que cambiara? Nos dice claramente ese texto que él arrepentido fue. Fue el caso del apóstol Pablo también. Y todos los casos de cristianos que se han salvado en la Biblia ha sido producto del arrepentimiento. Entonces, ¿por dónde empieza? Debes arrepentirte. Debes de cambiar tu imagen por medio de la influencia en otras personas a través de confesar a Cristo Jesús. Necesitas confesar. Romanos 10, 9 y 10 nos dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesas a Cristo Jesús como el Hijo de Dios para salvación con la boca. Si quieres cambiar tu vida, debes arrepentirte de tus pecados. Hechos 17:30 así lo dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debes arrepentirte. Debes confesar a Cristo Jesús con tu propia boca para salvación. Y debes de bautizarte. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo mismo le dijo Pedro a aquella multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. ¿Por qué soy salvo cuando me bautizo? De acuerdo a Marcos 16:16, cuando Cristo dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué soy salvo cuando me bautizo, no antes? Bueno, porque es en el bautismo que suceden 2 cosas. Yo soy perdonado de mis pecados, Hechos 2:38, y yo soy sumergido junto con Cristo Jesús en su sepultura, simbólicamente hablando, y soy resucitado entonces con él. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Por eso es que yo soy salvo en ese momento del bautismo. Y entonces puedes, en este estado de nueva vida, cambiado por el Evangelio, mantenerte en esa condición hasta el final. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y sufriréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Sí se puede cambiar, mi amado hermano, mi amado amigo. Los hijos de Jacob fueron gente malvada en un tiempo en su vida, en su juventud. Llegaron a cambiar sus vidas. Llegaron a ser distintos, diferentes. Por amor a sí mismo, por su propia salvación, por amor a su Padre. Y nosotros podemos hacerlo también igual, por amor a nuestro Padre Dios, por amor a nosotros mismos, por nuestra propia salvación, para evitar la condenación. Podemos cambiar, debes de cambiar tu vida. ¿A qué nos referimos con cambiar? Nos referimos a dejar todo lo que es pecado. No estamos hablando aquí de que Dios quiere despersonalizarlo a usted y ponerle otra personalidad. No, usted es la persona que usted es y que usted nació por siempre. Los gustos y particularidades de su persona serán siempre la misma. Dios no lo está despersonalizando como algunas personas creen. Dios no le está imponiendo una personalidad distinta que no es suya. No, usted es quien es. Lo que Dios está pidiéndole a usted que cambie es que deje el pecado y comience a caminar según su santa voluntad. Andar viviendo de acuerdo a cómo Él lo ha establecido en su palabra. Es el único cambio que Dios te está pidiendo. Y ese cambio sí se puede hacer.
Sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo. Para terminar, 2 ejemplos bíblicos de esto están en el Nuevo Testamento. En el caso del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, quisiera leer este texto brevemente. Es un texto muy conocido, pero muy significativo también en el contexto de cuando Pablo se convierte en cristiano en el camino a Damasco. Observe el cambio extraordinario que tuvo él en su vida. Hechos capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo. Mire, al Cristo que perseguía, ¿se acuerda? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo Cristo. A ese Cristo que perseguía, ahora Pablo lo está predicando. Saulo de Tarso lo persigue. Lo predica. Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso es lo que él predicaba, que Cristo era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, miren lo que la gente decía cuando oía esto de Pablo. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Sí lo ve, mi hermano. La gente decía, oye, pero este no es el Pablo que andaba predicando, que andaba persiguiendo a esta misma gente y ahora, o a este mismo Cristo, no es el que los perseguía para llevarlos a la cárcel, para que los azotaran, etcétera, y ahora les predica, ahora está con ellos. Un cambio radical de vida. Incluso hasta predicar a Cristo Jesús, al cual perseguía, viene a la vida de Pablo. Zaqueo el publicano, Lucas 19, 6 al 8, nos cuenta la historia de este hombre Zaqueo que se subió a un árbol sicómoro para ver a Cristo cuando pasaba por allí, en Jericó, en la ciudad de Jericó. Y cuando Cristo miró hacia arriba y lo vio, dice que Zaqueo le dijo a Zaqueo, baja porque ha venido la salvación a esta casa. Y cuando Zaqueo bajó y se encontró con Cristo Jesús, sufrió un cambio total en su vida, tanto así que en los versículos 6 a 8 se nos dice que Zaqueo le dijo a Jesús, Señor, si alguno ha defraudado en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. Si a alguno yo le he robado algo, le voy a devolver 4 veces más de lo que le quité cuando yo era como cobrador de impuestos que yo he sido. Cambio total de vida. Sí se puede cambiar, mi amado. Y se puede cambiar viniendo a Cristo Jesús por medio del Evangelio. La historia de los hijos de Jacob es una historia extraordinaria. No, la familia de Jacob no fue la que usted llega a conocer después siempre. Sus hijos fueron malvados en un tiempo en su vida y vinieron al cambio después, por amor a Dios, por amor a la verdad, por amor a su padre, y se hicieron la base de la nación santa de Israel. ¿Quieres tú cambiar? Yo te animo a que tomes también tu decisión y busques el camino del Evangelio para cambiar tu vida también. ¿Cómo? Ya lo explicamos, pero si quieres más información, por favor, comunícase con nosotros a la información que ya usted conoce y con gusto podemos ayudarle a que comiences una nueva vida. Que Dios bendiga a todos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.